El anciano que enfrentó al Jarjacha hasta la muerte. Capítulo 1. En los Andes del Perú, donde el viento gélido silbaba entre los cerros y los pastizales se mecían al compás de la brisa, vivía un anciano llamado Waman. Durante toda su vida había cuidado sus llamas, alpacas y ovejas, sobreviviendo gracias a la carne y la lana de sus animales. Waman conocía bien las historias de sus antepasados, relatos de advertencia sobre el Jarjacha, esa criatura maldita de ojos de fuego y carcajada infernal. Desde joven le habían enseñado cómo enfrentarlo si algún día el destino lo ponía en su camino. Era un domingo, el día en que la gente bajaba al pueblo para abastecerse de víveres, pero Waman, como de costumbre, permaneció en su choza, cuidando a sus animales. A las 4 de la tarde, divisó a lo lejos dos llamas descansando bajo una roca. Pensó que eran suyas y se acercó con calma. Sin embargo, a medida que avanzaba comenzó a escuchar risas y gritos extraños. Creyó que tal vez algunos pobladores regresaban del pueblo, así que siguió su camino sin temor. Pero al llegar al lugar no había ni llamas ni personas. Todo estaba en un silencio inquietante. Se estremeció y miró a su alrededor, pero no había nadie. Entonces sintió una extraña presencia y volteó rápidamente. Sobre un pequeño cerro las dos llamas lo observaban, pero algo estaba mal. Sus ojos brillaban como brasas encendidas y una macabra sonrisa se dibujaba en sus hocicos. Waman, en lugar de dejarse dominar por el miedo, apretó su soga y su honda. Recordó lo que sus ancestros le habían enseñado. Si alguna vez se encontraba con un Jarjacha, debía usar cebo de llama para espantarlo. Con rapidez, sacó el cebo de su bolso y lo arrojó hacia las criaturas. Por un instante, desaparecieron en el aire. Pero no había pasado mucho tiempo cuando sintió su presencia nuevamente, ahora detrás de él. Giró rápidamente y vio que estaban ahí, pero esta vez más amenazantes. Sin pensarlo dos veces, intentó lacearlos con su soga. Cuando estaba a punto de atraparlos, los seres se separaron. Uno saltó hacia arriba y el otro corrió cuesta abajo. Soltaron una risa espeluznante que erizó la piel del anciano. Pero Waman no iba a rendirse. Su objetivo era atrapar a uno de ellos. Así que corrió tras la criatura y con una precisión sorprendente logró lanzarle la soga y atarla. ¡Vengan! ¡He atrapado al Jarjacha!, gritó con todas sus fuerzas, esperando que alguien del pueblo lo escuchara. Pero nadie acudió en su ayuda. Para todos, Waman no era más que un viejo excéntrico que vivía solo en las alturas. A medida que caía la noche, su desesperación aumentaba. Entonces, el otro Jarjacha, el que había escapado, regresó en un movimiento veloz y con una fuerza descomunal lo empujó al suelo. Cuando Waman despertó, el amanecer ya iluminaba los cerros. No había rastros de los Jarjachas. Sus sogas y su honda seguían ahí, pero su espíritu estaba marcado por el miedo y la frustración. Al llegar al pueblo y contar lo sucedido, las autoridades se burlaron de él. «Son cuentos de viejos», le dijeron con desdén. Pero Waman sabía la verdad. Los Jarjachas eran reales, y si habían aparecido una vez, lo harían de nuevo. Así que esta vez se preparó mejor. Llevó consigo dos sogas, una para cada criatura. Se prometió que, si volvían a presentarse, no les daría oportunidad de escapar. Pasó una semana, y nuevamente, un domingo, cuando los pobladores bajaban al pueblo, los Jarjachas regresaron. Esta vez, los sorprendieron al lado del río cuando lavaba el cuero de sus ganados. Waman no dudó. Con una determinación inquebrantable, laceó primero al macho y sin darle respiro persiguió a la hembra hasta atraparla. La fuerza de la criatura era brutal, pero la experiencia y el temple del anciano fueron más. Ató a ambas bestias con firmeza y llamó a los pobladores. Esta vez acudieron. «Los tenemos», dijo con la voz firme y la mirada encendida. La gente se reunió y debatió qué hacer. Algunos querían llevarlos a las autoridades, pero otros sabían que la única manera de acabar con un Jarjacha era quemándolo. Decidieron seguir la tradición ancestral.
Pasaron el cebo de llama por sus cuerpos y prepararon la hoguera, pero cuando el fuego comenzó a consumirlos, las criaturas no murieron, se transformaron. Sus cuerpos se alargaron y sus garras se afilaron. Ya no eran llamas, sino monstruos deformes con aspecto de chupacabras. Soltaron un grito desgarrador y huyeron a la profundidad del cerro. El terror se apoderó de los pobladores. Waman apretó los puños. Sabía que esto aún no había terminado. La noche cayó sobre los Andes, cubriendo los cerros con un manto de sombras inquietantes. El aire era más frío que de costumbre, y Waman, con su poncho bien ajustado, se sentó junto a la fogata dentro de su choza. Su mente no dejaba de pensar en lo que había visto. Esas criaturas no solo eran jarjachas, sino algo peor. Su transformación en monstruos demoníacos había desafiado todo lo que él creía saber sobre ellos. De pronto, un sonido rasgó la calma de la noche. Un lamento profundo y prolongado se filtró entre los vientos. Waman se puso de pie de inmediato y tomó su onda. Sabía que no estaba solo. Salió con cautela y miró a su alrededor. A lo lejos, entre los arbustos, dos ojos rojos brillaban con intensidad. El anciano tomó una piedra y la colocó en su onda. Giró con precisión y lanzó con fuerza, pero la criatura se movió rápido, esquivando el proyectil. Entonces, una risa gutural resonó en la oscuridad. Waman retrocedió, listo para atacar de nuevo, cuando sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había solo una criatura, había varias. Los pobladores, alertados por el sonido de la piedra y los ecos de la risa demoníaca, comenzaron a encender antorchas y a salir de sus casas. Waman, con el corazón acelerado, gritó: «¡No vengan solos! ¡Traigan fuego y sogas! ¡Vienen por nosotros!». Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. Ahora no solo eran risas, sino gruñidos profundos que parecían surgir de lo más hondo de la tierra. Waman dio un paso atrás cuando vio que una figura emergía lentamente de entre los matorrales. Su silueta era grotesca, con una piel oscura y agrietada, ojos encendidos como carbones y garras afiladas que reflejaban la luz de la luna. El anciano apretó los dientes y alzó su soga con decisión. Sabía que debía actuar rápido antes de que las criaturas atacaran, pero esta vez no estaba seguro de si sería suficiente. El viento silbaba con fuerza y un escalofrío recorrió su espalda cuando sintió que algo se movía justo detrás de él. La noche no había hecho más que empezar. El anciano que conoció a la Llorona cuando era humana, una mujer hermosa. En lo más profundo del valle, donde el río canta por las noches y la niebla se enrosca entre los árboles, vive un anciano llamado Elías. Su casa, hecha de barro agrietado y tejas viejas, se mantiene en pie como si resistiera al olvido o a los recuerdos que la rodean. Don Elías no habla mucho, pero cuando lo hace, sus palabras pesan como la tierra mojada. Muchos en el pueblo lo evitan, no porque sea malo, sino porque carga con una historia que pocos se atreven a escuchar. Una historia que huele a río, a muerte y a llanto. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, Elías rompió el silencio. Se sentó en su mecedora, con el bastón apoyado en las piernas, y con voz temblorosa dijo: «Yo conocí a la Llorona, cuando todavía era humana». Los jóvenes que lo rodeaban se rieron, pensando que era otro cuento más, pero él no sonrió. Sus ojos, grises como la ceniza, miraron al horizonte como si aún pudiera verla a ella. No siempre fue un espectro, no siempre gritó por sus hijos. Antes, era una mujer hermosa, tan hermosa que parecía traída del cielo. Su nombre era Alma. Sí, Alma. Su piel era tan blanca como el algodón, su cabello negro como la noche. Y su voz era suave, triste, como una canción que nunca termina. Elías recordó la primera vez que la vio. Él era joven,
Trabajaba en los campos y cada tarde pasaba por la ribera del río. Un día, entre los juncos, la vio sentada con un niño pequeño en brazos. Pensó que era una aparición, pero no. Ella estaba viva, respiraba, lloraba. Se llamaba Alma y lloraba en silencio. Su hijo dormía siempre en sus brazos. Parecía enfermo, débil. Ella no hablaba mucho, pero cada vez que pasaba, yo le dejaba pan, fruta, lo que podía. Con el tiempo, se hicieron cercanos. Elías se atrevió a hablarle, a preguntarle su nombre, a sentarse junto a ella. Ella le contaba poco, que no era del pueblo, que había huido, que el padre de su hijo era un hombre cruel, un hombre que los maldijo antes de abandonarlos. A veces se quedaba mirándome con los ojos llenos de lágrimas, decía Elías. Y una noche me pidió que la abrazara, que la hiciera sentir humana otra vez. Fue esa noche en que me enamoré de ella. Pero todo cambió en una madrugada. El cielo estaba encapotado y el viento soplaba como si el diablo caminara cerca. Elías fue a buscarla, como siempre, pero el lugar estaba vacío. No había rastros de ella ni del niño. Solo el río, más crecido que nunca, arrastrando ramas y hojas. Grité su nombre. Busqué por horas. Pregunté en el pueblo. Nadie sabía nada. Y cuando regresé a casa, lo escuché. El llanto, un lamento desgarrador que nacía del río, que se metía por las paredes, que helaba la sangre. ¡Ay, mis hijos!, decía aquella voz. Elías se arrodilló en la tierra. Sintió que algo se le rompía en el pecho. No sabía si era dolor o si su alma también comenzaba a llorar. Desde esa noche, nadie volvió a ver a Alma. Pero su llanto, ese jamás se fue. Y Elías, con los años encima y la espalda doblada, aún espera. Cada año, en la misma fecha, el llanto regresa. No hay palabras, solo ese lamento que le parte el corazón. Y aunque todos temen a la Llorona, él no. Él aún la ama. Y esa noche, cuando vuelva, él estará allí, esperándola, como siempre. Aquella noche, el viento soplaba con fuerza y el río rugía como si algo oscuro despertara en sus aguas. Don Elías lo sabía. Ella volvería. Se sentó en su mecedora con la vela encendida y esperó. No con miedo, sino con esperanza. Y entonces lo escuchó. ¡Ay! ¡Mis hijos! El llanto llegó primero como un eco, luego como un grito que helaba la sangre. La puerta de su cabaña se abrió sola y ella apareció. Vestida de blanco sucio, flotando, con el rostro oculto bajo una melena negra. Pero cuando levantó la mirada, no era un monstruo, era Alma. ¿Me recuerdas?, dijo Elías con voz quebrada. Yo te amé cuando aún eras humana. Ella tembló y por un instante su rostro cambió. Era la mujer que él había conocido, con lágrimas en los ojos. Perdóname, susurró Alma. Perdí a mi hijo y a mí misma. Elías se acercó, tomó su mano y por primera vez la Llorona no gritó, no atacó, solo lloró, como mujer, no como espectro. Aún te amo, Alma, dijo él. Ella sonrió, rota, pero libre. Por ti, esta noche dejaré de llorar. Y así,
desapareció como niebla al amanecer. No con horror, sino con paz. Esa noche, por primera vez en años, el río no gritó. El pueblo durmió tranquilo. Y Elías sonrió con lágrimas en los ojos. Porque supo que Alma lo había escuchado. Bienvenidos, familia de Crónicas del Otro Lado. Hoy te voy a contar una historia aterradora, una historia que te dejará con los pelos de punta. Prepárate, porque esta noche hablaremos del regreso de una criatura que muchos creían extinta, el chupacabras, en Ecuador. Todo comenzó una noche silenciosa de junio de 2017. En un pueblo rural llamado Nanegalito, escondido entre las montañas y la neblina del noroccidente de Quito. Casimiro Flores, un hombre de campo, vivía solo en una casita de madera junto a un corral con gallinas y cabras. Esa noche, algo lo despertó, un alboroto extraño, como si los animales estuvieran desesperados, gritando sin control. Casimiro se levantó, tomó su linterna y salió, creyendo que se trataba de algún zorro o incluso ladrones. Pero al llegar al corral, todo quedó en silencio. Lo que vio fue aún más desconcertante. 2 de sus cabras estaban muertas, tendidas en el suelo con el cuerpo completamente seco. No había sangre, ninguna, solo 2 pequeños orificios en el cuello y una extraña sensación de que alguien o algo había estado allí. Y aún podía estar cerca. No vio al culpable. No escuchó pasos, pero esa noche, Casimiro no volvió a dormir. Los rumores comenzaron a circular, primero entre vecinos, luego por toda la zona. En menos de 2 semanas, más de 30 animales de distintas fincas aparecieron, muertos de la misma forma. Todos tenían el cuerpo intacto, salvo por unas perforaciones limpias, y sin una sola gota de sangre. Las autoridades locales dijeron que podrían ser felinos salvajes. Incluso se habló de perros asilvestrados, pero los campesinos no lo creyeron. Ellos sabían cómo se ve un ataque de animal salvaje. Esto era distinto. Unos decían que era obra de brujería, otros que habían abierto una puerta que no debían. Pero había un nombre que todos murmuraban, aunque con miedo: chupacabras. En 2022, la situación se tornó aún más extraña. En Cotopaxi, centro del país, los medios locales reportaron la muerte de más de 1000 ovejas en diferentes fincas. El patrón era el mismo: sin sangre, sin signos de lucha y siempre en la madrugada. Lo más perturbador era que los cadáveres no mostraban heridas graves, como si hubieran sido drenados con precisión quirúrgica. Los campesinos armaron rondas nocturnas, colocaron cámaras, incluso trajeron perros de vigilancia, pero nunca atraparon nada. Solo encontraban huellas profundas, alargadas, como si el responsable caminara en 2 patas, pero no fuera humano. Algunos aseguraron que los sensores de movimiento se activaban, pero no captaban imagen alguna, como si aquello que merodeaba no quisiera ser visto. Y sin embargo, varios dijeron haberlo visto con sus propios ojos. Un joven llamado David, ayudante en una finca de Saquisilí, contó en una entrevista que una madrugada, mientras cuidaba a los animales, sintió que alguien lo observaba. Al alzar la mirada hacia el monte, vio una silueta agachada, inmóvil. Parecía un animal, pero estaba erguido, con una espalda llena de espinas o protuberancias. Tenía ojos que brillaban con la luz de la luna y lo observaban fijamente. David no gritó, tampoco se movió, solo se quedó quieto, paralizado, mientras aquella figura desaparecía lentamente entre los árboles, sin hacer un solo ruido. No volvió a ver nada igual, pero nunca más volvió a trabajar de noche. Los hechos se repitieron en zonas de la provincia de Manabí. Esta vez, no solo morían cabras y ovejas, también comenzaban a desaparecer mascotas domésticas. Gatos, perros pequeños, incluso gallos de pelea. Lo más inquietante era que, cuando los encontraban, estaban completamente secos, sin señales de violencia. Los pobladores, cada vez más asustados, acudieron a los medios, pero no hubo respuestas claras, solo suposiciones. Y en medio del miedo,
regresó el mismo nombre, el que muchos creían cosa del pasado. Chupacabras, en comunidades indígenas de la sierra. Los ancianos comenzaron a contar relatos que sus abuelos ya conocían. Historias de una criatura nocturna Que aparecía en épocas de desequilibrio con la tierra, cuando el hombre abusaba de la naturaleza y el bosque reclamaba algo a cambio. Decían que no era una bestia, sino un vigilante oscuro, que se alimentaba del miedo, de la sangre y del silencio. Un ser que nunca se deja atrapar, pero siempre deja su marca. Algunos sugerían que se trataba de un ser venido de otro lugar, del cielo o del inframundo. Y lo más aterrador, hasta hoy, nadie lo ha capturado. No hay pruebas físicas, pero sí huellas, cadáveres y cientos de testigos que describen lo mismo, en lugares distintos, en años diferentes. Una criatura delgada, con espinas en la espalda, piel seca o escamosa, ojos brillantes, que solo aparece de noche y nunca ataca directamente al ser humano, pero siempre deja claro que estuvo ahí. En la primera parte conocimos casos en Nanegalito, Cotopaxi y Manabí. Avistamientos, animales muertos sin una gota de sangre y testigos marcados para siempre por lo que vieron. Pero ahora vamos más allá, porque hay zonas en el Ecuador profundo donde hablar del chupacabras es un tabú y donde los relatos se cuentan solo en voz baja, entre susurros y con miedo a que esa criatura escuche su nombre. Uno de esos lugares es Intag, en la provincia de Imbabura, una región montañosa cubierta de neblina y selva espesa. Los habitantes viven de la agricultura, alejados de la ciudad y de los medios. Allí, en el año 2020, un grupo de campesinos denunció la desaparición de más de 60 animales en menos de un mes. Lo curioso es que no se encontraban los cadáveres completos, sino solo los restos, pieles intactas, huesos perfectamente limpios y en algunos casos los órganos internos faltaban, como si alguien los hubiera extraído sin dañar el cuerpo exterior. Un comunero llamado Raimundo relató algo que jamás había contado a la prensa. Dijo que, una madrugada, escuchó un sonido que nunca antes había oído. Una especie de zumbido grave, seguido de un chillido agudo que venía desde la montaña. Cuando salió a mirar, no vio nada, pero notó que el aire estaba frío, muy frío, como si el bosque se hubiera quedado sin alma. Minutos después, los perros comenzaron a ladrar desesperadamente, huyendo hacia la casa. Y al amanecer, sus caballos estaban muertos, no atacados, no mutilados, simplemente secos, con el cuerpo rígido, como si algo les hubiera robado la vida desde dentro. Raimundo no volvió a dormir solo. Y aquí es donde todo se pone aún más turbio, porque algunas cámaras de seguridad en zonas rurales captaron figuras moviéndose a gran velocidad, en medio de la oscuridad, sombras que no tenían forma clara, pero que, al acercar la imagen, parecían tener una silueta delgada, espinas en la espalda y unos ojos que reflejaban la luz como si no fueran de este mundo.